Estimados participantes, a continuación se hará un breve abordaje sobre los diferentes criterios de validez científica, así como sobre los diversos paradigmas de la ciencia, esto con el fin de que vayan familiarizándose con cada uno de ellos. El establecimiento de la validez científica históricamente se ha logrado a través de métodos que, enmarcados en fundamentos filosóficos, epistemológicos y ontológicos, permiten comprobar la veracidad o la falsedad de dichos planteamientos. De acá surgen los diferentes criterios de validez. En el caso del positivismo, a pesar de que el concepto positivista puede remontarse a los tiempos de Hume y de la filosofía crítica de Immanuel Kant, fue Comte quien utilizó este término por primera vez en el siglo XIX, estableciendo el positivismo como una doctrina y siendo precisamente Comte responsable de los tres principios programáticos del positivismo contemporáneo: el principio empirista de significidad, el principio de la validación empírica de las teorías científicas y el principio de la conservación del desarrollo científico. El positivismo ve entonces el fenómeno desde afuera. Desde este paradigma, la verificación y el criterio del lenguaje demarcan lo que es ciencia y lo que no es. Se busca entonces a través del lenguaje científico evitar la ambigüedad, enfocándose en los hechos y describiéndolos desde una objetividad ontológica y axiológica. El paradigma positivista ciertamente ha dado grandes frutos a la ciencia. Sin embargo, la aparición del racionalismo crítico pone en tela de juicio ciertos aspectos del positivismo, estableciendo otros criterios para validar lo científico, como es el caso de la falsación. Así expone Popper al resaltar que todos los experimentos pueden interpretarse como intentos de extirpar teorías falsas, de puntos débiles en una teoría para rechazarla si queda refutada por el experimento. Solo si no se pueden refutar a pesar de los esfuerzos, se puede decir que ha superado bien severos experimentos. Sin embargo, en el devenir del tiempo y entendiendo que la ciencia no solo necesita de condiciones económicas, sino también de condiciones sociales para poder mantenerse, surge la concepción de paradigma como factor significante al momento de establecer la validez científica. Kuhn expresa que en la elección de un paradigma no hay ninguna norma más elevada que la aceptación de la comunidad pertinente. Para esto es importante la argumentación necesaria para lograr la persuasión y aceptación dentro de estas comunidades científicas. Sin embargo, no todo puede ser explicado desde el positivismo o el neopositivismo, o estudiado y validado a través de la observación y el método científico. Hay situaciones que no pueden ser tomadas en cuenta de forma literal o que deben ser contextualizadas, asumiendo no solo tiempo y espacio, sino también el sentir de los protagonistas y el significado del lenguaje utilizado. Entonces, ¿cómo validar costumbres, creencias o sentimientos? Una manera es utilizando una técnica antigua, pero que se mantiene y que se ha ido perfeccionando y formalizando hasta llegar a ser un enfoque a través del cual se pueden desarrollar estudios científicos: la interpretación o hermenéutica. La hermenéutica, que tuvo su origen en el análisis textual, principalmente de los libros bíblicos, fue adoptada por Dilthey como base metodológica en un intento de dar a las ciencias humanas la precisión y certeza que había caracterizado el éxito y prestigio de las ciencias naturales. Por otra parte, Gadamer enfoca el proceso hermenéutico en una relación circular. El acuerdo de todas las partes con el todo es el criterio permanente para la rectitud de la comprensión. En el aspecto social, para entender un hecho específico se debe interpretar no solo el lenguaje que utilizan los involucrados, sino sus costumbres, su contexto y comprender la incidencia de cada uno de esos aspectos en el hecho o fenómeno a estudiar. Con respecto a este paradigma, es importante también tomar en cuenta el gran aporte dado por Husserl a través de la fenomenología, método que permite la elaboración de una filosofía como ciencia eidética, es decir, como ciencia de las esencias. Pero al momento de estudiar el contexto en sí, ¿cómo analizar la dinámica de los movimientos sociales desde su esencia, no individual sino de grupo? Una alternativa para abordar estas necesidades es la teoría crítica. Tiene su origen en la Escuela de Frankfurt, consecuencia de los acontecimientos en Europa en la Segunda
década del siglo XX, buscando desarrollar una reflexión sobre los procesos de consolidación de la sociedad burguesa capitalista y todo el significado social que esto conllevaba. Esta corriente epistémica enfoca su metodología en el estudio de los procesos sociales y centra su razón de ser en la lucha contra la dominación, criticando la concepción presentada desde la racionalidad instrumental de que todo orden social convierte a los seres humanos en instrumentos. Al respecto, Horkheimer y Adorno señalan la decadencia de la cultura teórica y la cultura de masas, resaltando cómo el pensamiento se presenta en forma de mercancía y el lenguaje se utiliza para elogiar esta tendencia capitalista en la que la ciencia se vuelve incompetente al ser envuelta en la industrialización. Más tarde, Habermas propone su propia versión de la crítica de la sociedad mediante un concepto de acción comunicativa, entendiéndose esta como fundamentación metodológica de las ciencias sociales en una teoría del lenguaje. Sin embargo, en esa dinámica constante de la investigación y la ciencia surgen otros paradigmas que permiten comprender situaciones o problemas desde una perspectiva diferente. Se trata de los paradigmas emergentes. Entre los paradigmas emergentes tenemos el paradigma complejo y el integral holónico. Ambos coinciden en sus principios holográmicos y de recursión. Asumen la realidad como un todo, tienen una visión no lineal y no acumulativa, tomando en cuenta a el sujeto y a su entorno. De esta manera hemos traído a ustedes una aproximación a los diversos paradigmas de la ciencia. Esperando que esta información les sea de utilidad, me despido. Hasta la próxima.